Tenemos ahora conversación con Fernando Tuesta, politólogo de la Universidad Católica, para hablar sobre, este anuncio que ha hecho Keiko Fujimori, pese a que las voces que giraban en torno a ella decían que cualquier anuncio del Jurado Nacional de Elecciones sería respetado democráticamente. Señor Tuesta, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, Fátima. Bueno, era esperable. La verdad que desde el día 6 de junio, cuando se dio el conteo rápido, con un resultado que no le favorecía, ya nosotros advertíamos que ella no iba a reconocer de ninguna manera el resultado electoral. Resulta ciertamente y de manera natural frustrante perder una tercera elección en segunda vuelta. Eso no ocurrió nunca en la historia del Perú, y además con una diferencia pues bastante pequeña, ¿no? Entonces acá hay una confusión para empezar de mensajes, pero que muchos de sus simpatizantes no logran separar. Porque dice, una cosa es el comunismo y otra cosa es el fraude. Y más o menos lo utilizan como sinónimos. Ya en la campaña, quienes no estaban con ella eran pues comunistas o querían que Venezuela sea el ideal de Perú, en fin, ¿no? Todo aquel que no estaba con ellos. Ahora resulta que, por un lado, hablan de fraude, pero por el otro lado dicen no al comunismo. Entonces el argumento sería algo así como, si no gana ella, quiere decir que todo esto ha sido montado para que llegue el comunismo. Y entonces hay que oponerse a través de la campaña por el fraude a la llegada del comunismo. Esto no tiene pies ni cabeza. Esto, en realidad, ninguna persona seria en el Perú, ni organismo serio en el Perú, ni a nivel internacional, salvo, lamentablemente, Mario Vargas Llosa, consume narrativa. Esta narrativa que justamente ayer en redes sociales compartíamos un artículo de Atlantic en Estados Unidos, donde ya la actitud de Donald Trump en relación a las elecciones del año pasado dieron un vuelco a lo que es los procedimientos, los comportamientos democráticos en elecciones. Competir con reglas, aceptar los resultados y aceptar a quien gana para la alternancia. Eso lo rompió Donald Trump. Y esto se repitió en Israel, se repite acá en el Perú y lo anuncia Bolsonaro. Estas son formas lamentablemente peligrosas y no tienen nada de democráticas, porque además ninguno de los argumentos que pueden ser muy efectistas, porque han sido muy publicitados en redes sociales y en los grandes medios de comunicación, tiene en el efecto deseado anular las mesas de votación para sustraer votos al señor Castillo y de esa manera indirecta que pueda ganar Keiko Fujimori. A estas alturas yo creo que ni siquiera los suyos pueden pensar de que esto va a suceder. Y la estrategia es muy clara. Ustedes en esta parte que han emitido, ella señala que no va a reconocer los resultados de ninguna manera. A quien llama fraude en mesa. ¿Qué hacen entonces los abogados interponiendo una serie de instrumentos por la vía electoral? Lo que están haciendo es atrasar lo máximo que se pueda el fin a través de una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. Ahora, ya no es el 15, podrá ser el 20 y algunos rezan para que sea el 28, con lo cual se abriría una crisis política de envergadura mayor. Correcto. Igualmente, quizá podamos separar este análisis en el tema político del jurídico, aunque se está proclamando o se está mencionando que se presentará una acción de amparo y si esta es denegada se llegará al Tribunal Constitucional. Esto a tan solo 16 días para que haya el cambio de mando. ¿Cuáles serían los efectos reales en realidad para la proclamación, para el 28 de julio incluso? De ninguna manera. Existe un artículo de la Constitución que se repite en las constituciones latinoamericanas sobre todo, que es el siguiente. Las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones, que son última instancia y de manera definitivas,
no son apelables ni vistas por ningún organismo distinto. Es un tribunal de cierre. De lo contrario, en los procesos electorales nunca se terminaría. Jamás se terminaría acá ni en ninguna parte. Y en sí mismo existe una suerte de universo, subuniverso, que tiene sus reglas, procedimientos, garantías, que no han sido vistas, ni siquiera respetadas, sino tratando de usar una serie de mecanismos fuera del ámbito electoral, tratando de incorporarlos y de alguna manera confundiendo a la gente. No existe esa posibilidad. Bueno, siempre puede existir un juez, de los cientos de jueces que hay en Perú, que pueda recibirlo, pero que de allí sea acatado por el Jurado Nacional de Elecciones, no. El jurado va a través de su resolución final de resultados, entregar inmediatamente después las credenciales para que se inicie un proceso de transferencia que ya está muy acotado, muy acortado, muy peligrosamente pegado al 28 de julio. Ya el Jurado Nacional de Elecciones en alguna oportunidad en realidad ha denegado y no ha obviamente aceptado la injerencia allí sí de un órgano que está viendo cosas que son privativas del Jurado Nacional de Elecciones. Correcto, en realidad... Y así fue, sí. y termino con esta idea, así fue siempre. Y eso lo saben muy claramente los abogados que hoy día defienden a Fuerza Popular. Lo saben, Sí. no de ahora, no es una sorpresa, no es una nueva ley, no es una nueva norma, siempre fue así. En realidad, eso se iba ya conociendo hacía varias semanas, o mejor dicho, no conociendo, sino resaltando esta información ante, digamos, las declaraciones que le van a presentar diferentes recursos. Siempre se ha dicho que se presenten los recursos que sean, incluso para una indagación como una auditoría, un habeas data y otros, estos no iban a paralizar la proclamación, entendiendo la independencia, la autonomía del Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, y ya yendo un poco más al plano político, el anuncio de Keiko Fujimori de no aceptar lo que pueda ser la proclamación de Pedro Castillo, aunque no hablamos de que ella tenga ya 70 y tantos congresistas como ocurrió en el 2016, sí que tiene, digamos, una representación en el Parlamento. Hay algunas luces en el camino respecto de cómo pueda ser la relación ejecutivo-legislativo los próximos 5 años, además, sabiendo lo atomizado de las bancadas. Ciertamente todo este tiempo que se ha perdido, porque se ha perdido tiempo, y comparativamente con lo que fueron las transferencias del poder de Kuczynski, de Ollantumala, de Alan García, etcétera, hay muy poco tiempo. Deberíamos estar ahora preocupándonos, obviamente preguntándonos, indagando, en primer lugar al señor Castillo, que por supuesto está, digamos, retirado. Él debiera ser a estas alturas el foco de atención. ¿Cuál es su gabinete? ¿Cuáles son sus propuestas? Estamos delante de un candidato que obviamente, como se ha dicho, tiene una serie de carencias, entre ellas programas, propuestas, etcétera. Eso debería ser. En relación la relación al Congreso, que es tu pregunta, evidentemente no se augura una buena relación, porque cuando hay una segunda vuelta, generalmente los competidores, sobre todo quien pierde, termina en algunos casos dolido y en otros con sangre en el ojo. Y lo sabemos por Fuerza Popular y sus 73 congresistas el año 2016. Ahora tienen 24, pero tienen la posibilidad de crear una alianza, una coalición más que alianza, con Renovación Popular, con Avanza País y probablemente otros. Y es que se articula una coalición mayoritaria contra el Congreso. Esta situación puede llevar a un enfrentamiento de poderes abierto. En el Perú, todos los antecedentes, Bustamante, Belaúnde, Fujimori y PPK, todos terminaron mal, todos. No se salva un solo caso como antecedente histórico. Por lo tanto, está en la obligación el señor Castillo de saber y promover coaliciones al interior del Parlamento para darle cierta estabilidad a su gobierno, y de esa manera va a tener que dejar de lado
muchas de sus propuestas que son discutidas, discutibles, y que han motivado también el temor de un vasto sector del electorado. Sí. Pero eso tiene que hacer. En el otro lado, no sabemos si ya cuando tenían 73 hacían una obstrucción al Congreso, tendría que sorprendernos Fuerza Popular que no actúe de la misma manera. Señor Tuesta, le digo igualmente que lo cierto es que se necesita o se esperaba también poder conversar con el señor Pedro Castillo, pero está puerta cerrada y incluso la posibilidad de hablar con Dina Boluarte es bastante escasa, aunque se les busca. Ya tendrían que, digamos, según sus términos, asumir la responsabilidad de ser muy concretos y no solo dar discursos, sino también responder las preguntas de la prensa. Sin duda, sin duda. Lo que pasa es que a él tiene un problema en el momento en que se le acortan los días de la transferencia, pero también tiene un pretexto, ¿no? Porque dice que mientras no se resuelve el jurado, él no tiene credenciales. Al no tener credenciales, no puede armar sus equipos de transferencia del poder y por lo tanto no puede hacer anuncios para que no sea criticado. Pero hay ideas bases, ¿no? Hay ideas bases por las que podría ser, digamos, preguntado y él emitir alguna declaración al respecto, para que no se esté tampoco diciendo lo que dice tal o cual será lo que él hará y no tenemos ninguna declaración concreta del personaje de Pedro Castillo. Yo estoy de acuerdo contigo, en todo este barullo que está alrededor de la decisión del Jurado Nacional de Elecciones. No se presta atención a algo que debiera ser ahora lo importante, ¿no? El presidente que tenemos, por mayoría habría sido elegido, ¿no? Pero necesitamos respuestas, necesitamos hacer más preguntas, necesitamos conocer más, sobre todo aquellas preguntas claves que son las preguntas de inicio de gobierno. Evidentemente, él va a tener muy poco tiempo para hacer la transferencia y hay que acordarse que a los 30 días o dentro de los 30 días se tiene que presentar el gabinete en el Congreso para solicitar, esto todavía no ha sido variado, digamos la confianza de parte, un voto de confianza, que sería una suerte de voto de investidura de parte del Parlamento. Sí. Bueno, todo eso se necesita saber, ¿no? Y lamentablemente hasta ahora no tenemos respuestas porque tampoco se permite hacer esas preguntas. Y en medio de, digamos, una situación tan polarizada, la posibilidad de que Perú Libre también tenga, digamos, el liderazgo en la mesa directiva, ¿qué opinión le suscita? Generalmente los presidentes de las mesas directivas del Congreso recaen en el partido que ha tenido la más alta votación. En este caso le correspondería a Perú Libre. Sin embargo, esto ha sido una costumbre, no está escrito. Pudiera ocurrir que hay una coalición mayoritaria que presente candidaturas a la mesa directiva y gane. Es decir, Perú Libre, repito, no necesariamente va a encabezar la mesa directiva del Congreso. Para ello necesitaría justamente crear una coalición mayoritaria. Y eso, como toda negociación, requiere no solamente dar, sino también ofrecer al otro cosas, a los otros, porque tenemos un Parlamento muy fraccionado, ¿no? Y lo cierto es que además los representantes del legislativo, o mejor dicho de la bancada de Perú Libre, insisten en esta posición de, mediante un referéndum, hablar de una asamblea constituyente. Se habla, pues, ¿no?, de que esa sea proclamado, que sea la voz del pueblo, saltándose los procedimientos constitucionales. Una cosa es el discurso en campaña, otra cosa es luego, una vez que está posicionados en los cargos. Para que cambie lo que dice la Constitución, hay que cambiar la Constitución, sobre todo el artículo 206. Si tiene votos, lo conseguirá. Si no, no. Y parece que no los tiene. Así de simple en esa primera parte. No puede convocar nada de lo que está al margen de la ley. Y mal haría de hacer algo de inicio que contraviene justamente a ella. Sería una torpeza de parte de Pedro Castillo y sería pues una incapacidad de poder leer una realidad donde tiene que reconocer que cerca de la mitad del país no votó por él.
Eso se puede comprender desde afuera, señor Tesa, pero la misma señora Betsy Chávez lo ha mencionado, por ejemplo, anoche, hace casi 12 horas, 13 horas, aquí en el programa con Cristian Huibalker, y es quien se está reuniendo, quien ha mencionado, por ejemplo, que será Arnaldo Ceballos quien tenga el liderazgo de la cartera de salud. Es decir, personas muy cercanas que se reúnen todos los días con Pedro Castillo. Bueno, nuevamente, en política... Los políticos hacen hasta donde les dejan hacer. Ellos podrán querer cambiar todo lo que quieran, pero son 37. Si tuvieran pues 73 sería otra cosa. Tienen 37 y tienen que negociar. Y eso, si no le entienden a la primera, lo tendrán que aprender a la segunda. Pero no podrán seguir, digamos, si es que persisten en propuestas que no van más allá del interés de su bancada. De modo que no le preocupan los discursos que hablan de saltarse los trámites o los procedimientos que establece la Constitución porque se va más al plano numérico. No, es que el problema es que uno no puede hacer lo que quiera dentro del marco de la Constitución. Él podrá convocar, ¿y quién le va a hacer caso si convoca? ¿Convocar qué? ¿No? Al contrario, es pasible de que se le acuse constitucionalmente. Eso en el ámbito legal, pero si se comienza a hablar de saltarse los trámites legales por una búsqueda de la legitimidad amparado en la voz del pueblo, ello es lo que puede generar la preocupación de muchas personas, justamente. Existe el abuso del poder en muchos gobiernos, pero eso tiene determinadas condiciones. Que él diga que yo tengo el voto mayoritario es parte de la retórica. Hay que acordarse que él con Keiko Fujimori juntos no sumaban sino 1/3 de los votos de los peruanos en primera vuelta. Sí. La segunda vuelta es un artificio para crear siempre un ganador. Pero además hay una cosa que lo diferencia de cualquier otro país que se intenta comparar. Chávez, por ejemplo. Bueno, Chávez tenía una mayoría absoluta en el Congreso. Tenía una mayoría absoluta de apoyo popular real. No un artificio de segunda vuelta. Y tenía dinero y tenía poderes fácticos a su favor. No los tiene Pedro Castillo. Si quiere creer que los tiene, pues se va a chocar con la realidad. Así de simple. Si me preocupa, no, bueno, el Perú ya es un país de preocupaciones continuas. Una más, en realidad, no le hace mucho. Bueno, hemos entendido su punto. Le agradezco mucho, señor Tuesta, por su tiempo. No, qué ocurrencia. Gracias a ti, Fátima. Bien. Vamos ahora con...